Hola, ¿eres de las personas que tapa el código de tu tarjeta de crédito cuando paga? ¿Y eres también de esas personas que tapa la webcam de su ordenador? Sí, enhorabuena, es lo que tienes que hacer, es muy importante. Pero, ¿y entonces, por qué abres correos electrónicos de destinatarios desconocidos? Tanto a nivel particular como si te encuentras en una red corporativa de una empresa, deberías mantenerte en alerta porque en cualquier momento puedes recibir una mala visita de un pirata informático. Es el momento de pensar en el planeta. ¿Qué debes saber sobre la ciberseguridad? A continuación veremos la definición, historia, algunas características de la ciberseguridad, sus ventajas, desventajas y algunas conclusiones. La ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, los servidores, dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. Christian Lows nos da esta frase: la tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso. Se refiere a que la tecnología está a nuestra disposición para que nos sirva, pero el peligro está en el hecho de que nos llegue a dominar, a tal grado de generar adicción, como por ejemplo la adicción al celular, que está muy popular en estos días. Algo de historia. La evolución de la ciberseguridad brinda un contexto más amplio de cómo fue la transformación al mundo digital y los riesgos que surgieron con este cambio. El primer hacker de la historia fue Neville Maskelyne. En el año 1903 interceptó la primera transmisión de telégrafo inalámbrico, mostrando las vulnerabilidades de este sistema. En los años 1970 apareció el primer malware de la historia, llamado Creeper, el cual era un programa que se replicaba a sí mismo y mostraba el mensaje: soy un Creeper, atrápame si puedes. En el 81, Kevin Mitnick utilizó ingeniería social para tener acceso a información personal y confidencial. Este tipo de ciberataque, que comenzó a tener mayor uso en aquella época, sigue siendo uno de los métodos más populares para vulnerar los activos de una empresa. En 1986 se formó la Computer Fraud and Abuse Act, que fueron las primeras acciones para crear mecanismos legales frente a los ciberdelitos en los Estados Unidos. En 2001 se firmó el Convenio de Budapest. Se formó en Europa, ¿no?, un comité de expertos en delitos informáticos para trabajar en estrategias y contrarrestar los ataques a través de Internet. En 2008 apareció Conficker, que era un complejo gusano que se infiltraba aprovechando una grieta explotable de Windows Server. El ataque se volvió masivo y en pocas semanas infectó a más de 10.000 millones de equipos en 190 países. La empresa Microsoft ofreció una suma de $250.000 para quienes le facilitasen información que desenmascarase a los creadores del gusano. Para 2010, apareció Stuxnet. Es el espía más sofisticado de nuestros días y hace aparición con un objetivo: infraestructuras críticas y entornos industriales en Irán, como centrales nucleares o plantas de energía. Este virus se instalaba en los sistemas, robaba su información y más tarde les ordenaba que se autodestruyeran. Para 2021 aparece WannaCry, que es el que probablemente por alcance, sistemas afectados y pérdidas económicas ha sido el virus más destructor de la época actual. Algunas características de la información y la ciberseguridad. Tenemos la confidencialidad. La información: solo los usuarios autorizados pueden acceder a recursos, datos e información. La integridad: solo los usuarios autorizados deben ser capaces de modificar los datos cuando sea requerido. La disponibilidad: los datos deben estar disponibles para los usuarios cuando sea necesario, es decir, que deben estar disponibles 24/7. Y la autenticación: verificar que realmente se está en comunicación con quien se está comunicando. Tipos de ciberamenazas: está el ciberdelito, que son todos aquellos que se cometen haciendo uso de equipos informáticos, internet y en ocasiones también de software malicioso o malware del tipo troyano. Los ciberataques son un conjunto de acciones dirigidas contra sistemas de información, como pueden ser bases de datos, redes computacionales, con el objetivo de perjudicar a empresas, instituciones o personas.
y el ciberterrorismo, que su propósito es generar terror o miedo generalizado en la población, nación o estado, trayendo como consecuencia una violación a la voluntad de las personas. Las ciberamenazas durante la pandemia. Ante la crisis del 2020, los ciberataques se incrementaron de manera alarmante. Tal como en la salud, la mejor medida es la prevención. Solo en abril del 2020 un socio privado de la Interpol detectó 907.000 mensajes de spam, 737 incidentes con malware y 48.000 URLs maliciosas, todas afín al COVID. Principales ciberamenazas desde el 2020. Los malware de recolección de datos. Hablamos de típicos software y códigos maliciosos que se infiltran a la red a través de endpoint para apoderarse de datos privados, bases y claves de acceso. Los malware disruptivos y ransomwares. Un paso más allá está la amenaza impuesta por los llamados malware disruptivos o ransomware o software extorsivo, como también se le llama. Estos, una vez logran el acceso al sistema o la red empresarial, restringen la accesibilidad a las bases de datos, aplicaciones, archivos o parte del sistema operativo, exigiendo un pago o rescate. Las URLs maliciosas. Estas URLs maliciosas dan sustento a una amplia gama de actividades fraudulentas, haciendo uso de servidores, entrada para ataques de DDoS, malware, phishing y otras amenazas. Solo entre abril y mayo del año 2020 se reportó un crecimiento cercano al 600% en registros maliciosos y más del 780% de incrementos en registros de URLs de alto riesgo, según cifras de la Interpol. Los ataques smishing. Su nombre alude a los formatos de mensaje vía texto SMS, más la práctica del phishing o estafas de usurpación de identidad. Los ataques DDoS. Este tipo de ciberamenaza común actualmente hace referencia al ataque de denegación de servicio DOS o por sus siglas en inglés Denial of Service, y a una variante conocida como ataque de denegación de servicio distribuido DDoS. Algunas medidas preventivas ante estas ciberamenazas: proteger archivos y bases de datos críticos, como con copias de seguridad, implementar mecanismos para resguardar cada dispositivo en red, hacer un inventario de todos los endpoints que se utilizan, blindar los sistemas, no hay que conformarnos con una protección de un antivirus nada más. Capacitar e informar a su personal y socios comerciales, y esto es muy importante. La ciberseguridad de sus datos y aplicaciones corporativas es responsabilidad de todos los usuarios. Tipos de ciberataques. Tenemos el phishing, que es el envío de mensajes fraudulentos, usualmente a través de correo electrónico, que aparentemente proceden de fuentes fiables y seguras. El malware son software malicioso que incluye virus y gusanos. Básicamente lo que hace es aprovechar las vulnerabilidades para infringir las redes, y suele atacar cuando un usuario hace clic en el enlace o en un adjunto en un email. La inyección de SQL. Se produce cuando se inserta un código malicioso en un servidor que utiliza SQL, forzándolo a desvelar información protegida o que normalmente no revelaría. Y el ataque de denegación de servicio provoca la saturación de los sistemas, los servidores e incluso las redes con tráfico, con el objetivo de agotar los recursos y el ancho de banda. ¿Cómo protegerse de un ciberataque? Entonces, podemos utilizar la actualización de los equipos. Debemos tener nuestros equipos actualizados y todo el software que tengamos instalado. Uso de contraseñas largas y complejas. Es fundamental, ¿no?, que la contraseña tenga números, contenga símbolos, letras mayúsculas y también minúsculas. Comprobar la autenticidad de enlaces y perfiles, ya que el phishing o el malware, que son los dos de los ciberataques más comunes, utilizan links fraudulentos para acceder a la información delicada. No proporcionar datos personales, sobre todo en redes sociales y páginas web desconocidas o de poca fiabilidad. De hecho, solo debemos dar datos personales en casos imprescindibles y en espacios seguros. Ventajas y desventajas de la ciberseguridad. Conocer las ventajas y desventajas de la ciberseguridad supone un gran beneficio para las nuevas empresas y gobiernos cuyo núcleo se soporta en base a la tecnología, especialmente si manejan datos con altos niveles de privacidad. Por la parte de las ventajas tenemos que asegurar la integridad y privacidad de la información de un sistema informático, crear buenas medidas de seguridad, mejorar la imagen como tal de la empresa, crear barreras de seguridad que no son más que técnicas, aplicaciones y dispositivos de seguridad, ofrecer protección para los equipos, los teléfonos móviles y demás artículos tecnológicos, y generar mayor eficiencia de la empresa.
Por parte de las desventajas, tenemos en los equipos más desactualizados. Un antivirus realmente efectivo puede ser muy pesado, ¿no? Claro, lo que provocaría que los equipos sean más lentos. La seguridad absoluta no es posible, claro, no se puede garantizar el 100% de la seguridad, ¿no? Los requisitos para la creación de contraseñas cada vez son más complejos y con el avance de la tecnología pues es más fácil robar información. Aplicabilidad y curiosidades. Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Tenemos unos datos increíbles sobre seguridad digital. ¿Sabían que cada día se hackean 30.000 webs? Esos datos que voy a presentar a continuación son tomados de GB Advisors, ¿no? Que es una empresa líder en soluciones de software consagrada a la asesoría e implantación de soluciones para seguridad digital, la cual cuenta con un portafolio de más de 1.000 clientes satisfechos en más de 30 países en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. 6.000 virus son creados cada mes y más del 80% de los emails son spam. ¿Sabían que durante 8 años la contraseña de las computadoras de los misiles de Estados Unidos fue 8 ceros? 0000000? El 20% de virus para dispositivos ha sido desarrollado por delincuentes. Las computadoras de la NASA estuvieron 21 días sin funcionar debido a un ataque perpetrado por un hacker, el cual era un chico de 15 años, que también hackeó el Pentágono. A los errores de software se les denomina bug, que en español sería insecto, porque el mal funcionamiento del Mark III lo ocasionó una polilla. Blaster era uno de los gusanos más famosos de la historia. Añadía este mensaje en su código, ¿no? Bill Gates, ¿por qué haces esto posible? Deja de hacer dinero y arregla tu software. Una USB infectada causó la brecha de seguridad más peligrosa que afectó las computadoras militares de Estados Unidos y fue encontrada en el estacionamiento por alguien de la organización, quien la conectó a su equipo. En 2012, el grupo de ciberdelincuentes, conocidos como un nazi, utilizó la página web de Papa John's. Lo hicieron porque tardaron 2 horas en llevarles su pedido. Como conclusión tenemos que la ciberseguridad es una práctica en continua evolución, ya que cada día aparecen nuevos ataques, retos e incluso requerimientos legales. No es posible establecer un entorno 100% seguro en la organización. Hay que asumirlo, ¿no? La estrategia en la compañía no se puede basar en la restricción a la información a los empleados, ya que la tecnología les va a permitir siempre encontrar alternativas para saltarse siempre estas barreras que estás intentando imponer. El awareness o concienciación es uno de los ámbitos más importantes en ciberseguridad, ya que la mayor parte de los ciberataques en las empresas provienen de las brechas abiertas por los propios empleados. La ciberseguridad es la prioridad. Las empresas tienen que incluir en el ADN de su organización la seguridad informática.